Uno de los estrenos argentinos de esta semana es el documental Esto no es un golpe, que pone el foco en Semana Santa 1987, cuando Aldo Rico, al frente de un grupo de oficiales y suboficiales del ejército, producían un alzamiento en la Escuela de Infantería de la Mecánica, poniendo en riesgo y en vilo la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Nos acompaña esta mañana Sergio Wolf. Muchísimas gracias por estar en la televisión pública. Por favor, muchas gracias. Director y además guionista, escritor del documental. Contanos un poco cómo surge en vos poner el foco en esa semana en particular y en esos acontecimientos. Bueno, yo siempre me hice la pregunta de qué había ocurrido en el final de aquel episodio, es decir, la resolución de aquel episodio del domingo de Pascua de 1987, a partir de las dudas y las preguntas que se habían generado en muchos, la reunión final que el presidente Alfonsín mantiene con Aldo Rico en Campo de Mayo, previa a la rendición de los Carapintadas. Esa pregunta generó la película, generó la idea de la película, tratando de trabajar un formato de thriller político. Yo creía que los 4 días de Semana Santa, con su previa y su posterior, ameritaban trabajar un formato de género y sobre todo poder contar una historia solo a través de aquellos que habían vivido y habían estado en los lugares de decisión de esos episodios, es decir, que no habían tenido esa parte de la historia, el medio de la historia, no el comienzo y el final, sino el medio, no se conocía. Y ahí, bueno, ese fue el arranque de la película, ¿no? Claro, casi todos tuvimos el arranque y el final, la casa está en orden, Felices Pascuas, como cierre, habíamos tenido la parte risueña del general Alaiz que no llegaba, venía caminando y se perdía las rutas. Exactamente. Pero nos faltaba saber un poco qué había pasado en la cocina. Exactamente, cómo había sido el trabajo, las 2 zonas, digamos, cómo había sido el trabajo del gobierno y las decisiones que toma el gobierno y qué había pasado del lado de Campo de Mayo, donde estaba el grupo Carapintada liderado por Aldo Rico, ¿no? Hay buenas entrevistas, hay mucha jactancia y soberbia de algunos de los entrevistados. Recuerdo algunos de los momentos del general Alaiz, pero por sobre todo de Aldo Rico, que todavía hoy parece sentirse como el que había promovido un hecho heroico en la historia argentina. Así es, fue una entrevista muy difícil, tan compleja fue la negociación para convencerlo, que yo escribí un libro en paralelo con la película, se llama La escena documental, donde cuento un poco todo el proceso de la película, sobre todo de esa parte de la película. La película tiene un montón de revelaciones, también hay una serie de archivos, muchos de los cuales pudimos hay muchísimo trabajo de archivo. Sí. Y ahí hay mucho inédito, sobre todo algún archivo muy importante en el final de la película, no voy a revelar qué, pero que tiene que ver con algo que hace Alfonsín después de terminado el episodio de aquel domingo. Pero sobre todo, a mí lo que me interesa es que la gente que vea la película termine de verla y tal vez tenía preguntas al comienzo y cuando termine la película tenga otras preguntas. No es una película conclusiva, no intenta cerrar nada, intenta contar este episodio de la manera más emocional posible, porque los personajes que hablan en la película no son ni operadores, ni periodistas, ni historiadores, sino que son los que vivieron esa experiencia y entonces esa experiencia emocional yo pienso que puede rebotar sobre la propia experiencia emocional de los que tienen, digamos, más de 30 y estuvieron en la plaza o lo vieron por televisión o se lo contaron sus papás, pero que tienen una experiencia de ese momento, ¿no? Y además es interesante el círculo de testimonios que van cerrando, porque hay 2 militares que que trabajaron conjuntamente con Aldo Rico y desde muy cerca que dan la opinión o lo que estaba pasando día a día desde ese sector, pero también está Jaunarena, pero también está Alberto Piotti como juez federal de San Isidro, que a veces uno se lo olvidó y tuvo real importancia, Jesús Rodríguez, Dante Caputo. El presidente de la Comisión de Comunicación del Gobierno, Leopoldo Moró. Claro, Leopoldo Moró. Está la mano derecha de Enrique Nosiglia, que era el encargado de inteligencia en temas militares, José Luis Vila, el edecán de Alfonsín, el edecán del Ejército Julio Hahn. Es decir, para mí hay un montón de personajes y de subhistorias que la verdad que no se conocen. Por ejemplo, el lugar donde estaba, qué pasó cuando lo despiertan a Alfonsín para avisarle del alzamiento. Hay una historia que es un gran personaje para mí de la película. Muy simpática, señora. Y lo más interesante para mí también era un poco también por qué ponerle este título, que es una frase que decían Rico y los Carapintadas. Esto no es un golpe, es solamente un reclamo respecto de la cesación de las citaciones. Y en realidad
para mí era muy importante que el título no fuera Felices Pascuas, ni Semana Santa, ni La Casa está en orden, porque era la idea de dar una versión diferente y de revisar un poco qué había pasado con esa historia y no repetir los lugares comunes, ¿no? Y para vos, después de haber hecho todo este trabajo de investigación, que recomiendo ampliamente para ver y entender un poco qué pasó en Semana Santa, ¿eso fue un golpe? Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que también, pero quería saber. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que es un contrafáctico, digamos, no se puede comprobar. Aunque hablaran, nunca se puede comprobar porque en realidad no ocurrió el golpe, sí ocurrió un efecto de un intento de debilitamiento del presidente Alfonsín, ¿no? Pero me parece que en todo caso, para saber si fue o no fue un golpe, hay que ver la película, ¿no? Estás acompañando la presentación de la película, de hecho, ayer estuviste en el Gomón, después te fuiste al Arteplex de Belgrano. Así es, y bueno, exactamente, se está dando en el Gomón a las 20 horas, en el Arte Multiplex Belgrano 2240, y se estrena en Córdoba, en el Cineclub Municipal de Córdoba el próximo viernes 23, el 30 en Rosario y el 6 de diciembre en Mendoza. Esto no es un golpe. La mejor manera de poder repasar nuestra historia de una manera didáctica, entretenida, con muchísimos testimonios, un documental realmente muy, pero muy aprovechable y además disfrutable.